En primer lugar, hay que decir que todas las personas en el país tienen derecho a manifestarse de manera pública y pacífica, y en ese sentido creo yo que no nos debe sorprender si un grupo o un sector de la sociedad se manifiesta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo también que es importante ver el contenido del porqué, porque se habla de que esta marcha es para defender la democracia, para evitar la dictadura, etcétera, etcétera, y ahí es donde uno se tiene que cuestionar, porque si bien es cierto, en una democracia es necesario escuchar todas las voces y sentarse a dialogar con todas las voces, incluso aquellas que le han hecho daño al país, pero una cosa es sentarse a dialogar y otra cosa es aliarme con quienes han hecho tanto daño al país. En lo particular, de manera personal, a mí me sorprende que personas que digamos que hablen de democracia, etcétera, se alíen con un sector donde hay incluso militares golpistas, es decir, que le han hecho tanto daño al país, que están en la impunidad, que no han sido castigados y que ahora nuevamente, en nombre de la democracia, empiecen a generar tanta polarización en el país. Esto podría indicar, según lo que usted manifiesta, que el gran perdedor de este bloque de oposición sería el ingeniero Salvador Narrala, ya que él fue un abanderado de la lucha contra la corrupción y ahora se une a un partido político que es bastante cuestionado, no solo por corrupción, sino también por delitos relacionados al crimen organizado. Sí, bueno, yo creo que el propio Salvador Narrala ha sido enfático y claro en otras oportunidades en relación con lo que piensa alrededor del Partido Nacional, por ejemplo. Yo creo particularmente que en el Partido Nacional obviamente hay gente decente, hay gente demócrata, sin embargo, quienes han controlado el Partido Nacional en la última década son los que han hecho muchísimo daño al país y eso no se puede desconocer. Por eso yo insisto que en una democracia hay que sentarse a dialogar con todos. Ahora, muy distinto es dialogar a aliarme. Y obviamente cuando yo me alío con golpistas, yo me alío con corruptos, yo me alío con gente señalada por narcotráfico, estoy evidenciando el verdadero, lo que yo realmente considero que es una democracia. Ahora, este gobierno ha demostrado ser poco tolerante con la oposición, con las protestas que se han dado. En una ocasión llamó al Consejo de Seguridad, también los acusó de una conspiración en cuanto al mismo. Se rumora o se habla no oficialmente tras pasillos que podrían llegar los colectivos de Libertad y Refundación a hacer marcha paralela con esta manifestación. ¿Sería un error, cree usted, si el gobierno hace eso? Sí, sería lamentable que el Partido Libre se involucre en una marcha que no tiene nada que ver con ellos, que ya lo hicieron cuando varias organizaciones ciudadanas convocaran una marcha a favor de la Sisi y que llegaron los colectivos de Libre con otra marcha aparte. A mí me parece que deben de recordar que ellos ahora son gobierno y por tanto deben actuar como tal. Y me parece a mí también que en una sociedad polarizada no es posible que el partido de gobierno envíe a sus partidarios a una marcha que está convocada por la oposición, que guste o no, pero es parte del derecho fundamental, porque si no se caería en lo mismo que hizo el Partido Nacional cuando estaba en el gobierno, que nadie nos podíamos manifestar en las calles porque éramos violentamente reprimidos. Hacerlo en este sentido me parece que es un error grave del Partido Libre. Lo que ellos dicen es que las calles son de Libertad y Refundación, ya que ellos nacieron ahí. No, yo creo que ese es un error grande. O sea, al final la calle es un espacio público y en ese sentido, y además la calle es un espacio público obviamente y para que se pueda desarrollar todas las manifestaciones que se quieran, pero sin embargo a mí me parece lamentable cuando se convoca una marcha en un determinado lugar y llegan los colectivos del Partido Libre a ese mismo lugar. Eso creo yo que ya entra en lo que podríamos decir que es una cuestión de buscar confrontación y el país no necesita más confrontación de la que ya existe.